El saludo para ustedes siempre desde el afecto. Ya comienza Consejo Sano, un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y justo en los inicios quiero declarar el tema que hoy abordaremos: hábitos saludables para el cerebro. Y está con nosotros el doctor Omar González, especialista en neurología, para adentrarnos en el tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, es cierto que cuando asumimos el reto de mostrarnos, comportarnos con hábitos saludables para el cerebro, estamos previendo enfermedades que después pueden aparecer en el futuro mediato o inmediato. Sí, claro, como usted bien dice, es importante tener en cuenta, involucrarnos sí. en todo lo que pueda llevar a que el cerebro funcione de la mejor manera posible. O sea, facilitarle las condiciones para que él funcione de una manera abierta, sin impedimentos, y pueda desplegar todo el potencial con el que contamos, esa maravillosa herramienta que es este órgano del cerebro. Entonces entendemos que si nos mostramos, nuestro comportamiento, los hábitos de vida son saludables, podríamos ayudar a prevenir enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, doctor, por ejemplo, citando dos ejemplos. Sí, podríamos alejar la probabilidad. De que en el futuro enfermemos de estas dolencias. Incluso si llegáramos a contraerlas, que sea una fase muy tardía de la vida, y que de manifestar alguna alteración anatomopatológica del cerebro, podamos contar para ese momento de la vida con una reserva cognitiva lo suficientemente acumulada debido a lo largo de una vida en la cual hayamos practicado hábitos de vida saludables para el cerebro, que nos permitan sortear, nos permitan capear ese proceso difícil que tengamos que enfrentar en un futuro. De manera que aunque enfermemos en determinado momento de la vida, si hemos tenido hábitos de vida saludables, estaremos en mejores condiciones de afrontar la enfermedad. Evidentemente. Eso está demostrado por las ciencias médicas. Eso está demostrado con investigaciones. Hablaremos de los hábitos saludables para el cerebro en el transcurso del programa, pero antes quiero preguntarle, ¿estos hábitos debemos ya irlos manifestando desde las primeras edades de la vida? Sí, desde un niño, por ejemplo. ¿Cómo no? Los hábitos que la familia le vaya inculcando desde el punto de vista de todas las esferas de la vida, de su alimentación, de las horas de descanso, la evitación, ¿no? La prevención de accidentes, la forma de hacer que el cerebro pueda trabajar, optimizar su funcionamiento desde edades tempranas de la vida para evitar el agotamiento, el desgaste que pueda sobrevenir en este órgano, este importante órgano, para prevenir también otros cambios que pueden apareciendo en la circulación cerebral, ya que se ha dicho muchas veces de que una persona, yo tenía un profesor que nos explicaba, una persona es tan vieja según sea viejo el árbol vascular de su cerebro, y si no se tienen en cuenta estas cosas desde una edad temprana de la vida, pues vamos a envejecer biológicamente más a prisa que la parte cronológica, vamos a tener una disociación cronológica biológica en la vida. Usted acaba de calificarlo como importante órgano de nuestro cuerpo. Se dice que el cerebro define pues el resto de los funcionamientos de nuestro cuerpo. ¿Es cierto eso, doctor? ¿Tiene ese rol el cerebro? Sí, cómo no. Es un órgano que nos permite, que nos identifica como especie, nos identifica como una especie única sobre nos distingue sí, sobre la faz de este planeta, por encima de las otras miles y millones de especies que habitan en este planeta desde el punto de vista del reino animal, del reino vegetal. Y nos ha permitido conquistar este planeta nuestro, y tenemos la visión de conquistar el cosmos y de mirarlo de una manera como si nos hubiéramos apropiado de él, aún sin haberlo visitado, ni recorrido, ni poder tener acceso a todo él, desde el punto de vista del macrocosmos como también el microcosmos, y llegar a entender lo que es una célula y las partículas elementales más pequeñas que el ser humano haya podido descubrir. Y todo eso a punto de partida de ese órgano que tenemos dentro de esta cavidad craneal con la que contamos, y que nos permite incluso tener conciencia propia de quiénes somos nosotros. Es el órgano que nos permite a la vez y con el cual estamos intentando descubrirnos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Doctor, ¿sigue evolucionando este órgano en el siglo XXI? Como especie, ¿seguimos evolucionando cerebralmente? Hasta ahora no hay una prueba contundente de todo. Ha habido algunos criterios que he leído recientemente de que se pudiera hacer que en las últimas décadas
quizás el tamaño del encéfalo haya tenido alguna modificación, pero es una cosa que todavía está en conjetura, no está comprobado. Cuando pensamos en hábitos o estilos de vida saludables para el cerebro, tenemos que distinguir esos hábitos en relación con aquellos que tenemos en cuenta para el cuerpo, porque hablamos de mente sana, cuerpo sano, vida sana. Hay que distinguir un ejercicio del otro, o todos los ejercicios que asumamos como una práctica cotidiana pues facilitan la salud del cuerpo y de la mente al mismo tiempo, del cerebro también, claro. Sí, pudiéramos decir que lo que vayamos a ver como algo útil para el cerebro también va a ser útil para el organismo. Sí. Quizás todas las cosas que sean útiles y saludables para el organismo no vayan a dar un estímulo o un beneficio añadido al cerebro, pero no lo van a perjudicar tampoco. Claro. O sea, va a ser siempre útil cualquier otra práctica saludable que tengamos en cuenta para el organismo en sentido general. Pero sí, evidentemente hay cosas que sí van dirigidas especialmente al funcionamiento saludable del cerebro. De eso vamos a hablar más adelante, pero confirma usted, doctor, que si vamos a un gimnasio o hacemos senderismo, ¿verdad? Estamos, digamos, estimulando el área muscular, estamos garantizando que el sistema cardiovascular funcione mejor y al mismo tiempo estamos tributando salud también para el cerebro. Sí, absolutamente eso es así. Porque todas esas prácticas que me comentan, por ejemplo, el senderismo es una forma de una actividad física innovadora, novedosa, que no solamente involucra una actividad física, sino que involucra nuevas tácticas de aprendizaje, de poner en funcionamiento nuevas ideas, ideas novedosas para solucionar problemas nuevos. La persona se enfrenta a algo desconocido y eso hace que tengamos que poner en funcionamiento toda la parte física, pero la parte de la inteligencia también. Vamos a hacer la pausa que corresponde, doctor, ahora en el programa. Sé que hemos motivado a nuestro público a conocer sobre este asunto, hábitos saludables para el cerebro. A ustedes, claro, que los invitamos a mantener la complicidad con el programa hasta el final. El tabaquismo está vinculado a numerosas patologías, desde las cataratas oculares hasta el cáncer, cuyo riesgo se dobla en quienes tienen este hábito y llega a multiplicarse en los fumadores empedernidos. Además, es responsable de más del 90% de muertes por enfermedades de obstrucción pulmonar crónica y aumenta el riesgo de cardiopatías y problemas cerebrovasculares. Si fumas, debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que tras 20 minutos sin fumar disminuye la presión arterial? Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los 3 meses mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los 9 meses disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. Como ves, merece mucho la pena dejar de fumar. Además, ¿sabes que el aspecto de tu piel también mejorará? Tampoco te agotará subir las escaleras. El olor de tu ropa será mucho más agradable y mejorará tu sentido del gusto y el olfato. Y es momento de regresar. Felizmente se mantiene con nosotros el doctor Omar González. Doctor, en este desafío ante el envejecimiento cerebral, el ejercicio de la memoria, por ejemplo, del área cognitiva de nuestro cerebro, ¿nos puede ayudar? Como no, es ¿Sí? muy importante, es primordial. De hecho, la memoria es uno de los primeros dominios cognitivos que empieza a fallar cuando empieza un proceso neurodegenerativo, como cualquier demencia, por ejemplo. Y es una de las primeras cosas que se va a dar cuenta del individuo o las personas que están al lado del individuo. Y evidentemente los ejercicios que pongan en práctica, ejercitarla, son muy importantes. Muy importante. No solamente la memoria, que uno diga, bueno, aprendemos una cosa para retenerla en el tiempo, en mi mente a la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, debe trabajarse la memoria a corto plazo, memorizar cosas rápidas para hacerlas rápidamente. Es una información de la cual usted va a hacer uso y no tiene la intención ni tiene la necesidad de almacenarla por un tiempo prolongado. No es necesario conservarla. En ese caso, cuando estamos hablando de la memoria a corto plazo. Claro.
Y eso puede ser ejercitado, por ejemplo, juegos de mesa que se hagan, retener información rápida que se maneja de pronto, con el uso, por ejemplo, de redes sociales, cosas así. Y lo otro es ejercitar memoria a largo plazo, intentando memorizar números, por ejemplo, un número del carnet de identidad, números telefónicos, fechas de nacimiento, y así que las personas poco a poco, sin darse cuenta, hay personas que tienen el hábito eso de ya creado de hacía mucho tiempo y logran ir almacenando una cantidad de información en este sentido que se van acordando de la fecha de nacimiento de las personas a medida que va pasando el calendario, va pasando la fecha. Y otras veces también van siendo capaces de memorizar también números largos como número de teléfono. Muchas veces una cosa significativa que hemos visto en la consulta es como la mayor parte de las veces las personas, la mayor parte de las personas que sí guardan en su mente el número completo de su carnet de identidad, la mayoría son personas viejas, son personas ancianas, son personas de la tercera edad. Y hemos visto cómo hay una tendencia a que las personas más jóvenes no quieran hacer el esfuerzo mental por retener esa información. Quizás en esa dirección las nuevas tecnologías no colaboran, doctor. No cooperan con eso, ¿eh? Sí. Sí, no. En algún sentido sí, pero en otro sentido no tanto. En otro sentido no tanto. Por eso quería llamar la atención sobre el particular, porque descuidar, digamos, en las matemáticas, pues el uso de los productos o de sumas y restas, que ya no son, digamos, de la práctica cotidiana, porque acudimos al celular, acudimos a los soportes electrónicos para que nos ayude, podría estar en desventaja entonces la salud cerebral. Podría estar en desventaja. Las personas se acomodan a estos dispositivos electrónicos que les confieren la posibilidad de almacenar mucha información y entonces se vuelven vagos, se vuelven perezosos desde el punto de vista mental. Pero, por ejemplo, estaba pensando y ahora hablando del tema, recuerdo, por ejemplo, cuando uno investiga las biografías de grandes científicos de la historia, por ejemplo, matemáticos famosos de los siglos XVII, XVIII, XIX, en las cuales no había una computadora, no había calculadora y todo era muy analógico y se requería un esfuerzo mental muy grande. Estas personas eran capaces de descubrir grandes conceptos teóricos de estas ciencias, pero a la vez eran capaces de memorizar tablas completas de multiplicaciones de productos, de potencias, que no hacían falta. Nosotros lo único que le exigimos a la población es que desde que van a la escuela de edades tempranas de la vida, es que se aprendan los productos, las tablas del 1 al 9. Pero sin embargo estas personas eran capaces de memorizar mucha más información que tal vez no le hacía falta de todo, pero lo iban haciendo a lo largo de la vida. Doctor, ahorita usted mencionaba en el primer segmento del programa el elemento nutricional, ¿verdad? ¿Qué recomendaría al respecto? Porque al cuerpo hay que alimentarlo, sí, y hay que nutrirlo, ¿verdad? Y sí, particularmente también el área cerebral. ¿Qué recomendaciones tiene al respecto, doctor? Con respecto al funcionamiento, a la alimentación, por supuesto, juega un papel crucial el tipo de alimentos que vamos a consumir. Evitar el exceso de calorías es una de las cosas más importantes que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, priorizar otras dietas a base, por ejemplo, de vegetales. Y cuando hablamos de vegetales, buscar una amplia y una gama rica de variedad, en la cual uno aporte vegetales que tengan todo el espectro de nutrientes y de oligoelementos necesarios, desde el punto de vista vitamínico, desde el punto de vista mineral, vegetales de diferentes colores, rojos, verdes, toda la variedad que sea posible, para ir aportando los nutrientes y a base, por ejemplo, de carbohidratos que muchas veces tienen estos vegetales, que son carbohidratos complejos, los cuales permiten almacenarse, ser una fuente de energía segura y que sabemos que no se va a convertir rápidamente en grasa, porque los carbohidratos siempre son los peores. Azúcar, las harinas, los cereales, los cereales, claro. Eso es peor. Lo otro es las fuentes proteicas. Bueno, evitar el exceso de fuentes proteicas que puedan también degenerar un exceso de acumulación de proteínas en diferentes partes del organismo. El exceso de la excreción urinaria también de proteínas también puede ser nocivo. Evitar grandes volúmenes de alimentos en horarios de alimentación en particular, distribuir la alimentación de la mejor manera es muy importante. Se habla, por ejemplo, de no consumir, como bien lo decía usted, carbohidratos y azúcares después, digamos, de la cena o antes de dormir. Pueden ser hábitos realmente dañinos para la salud del cerebro. Sí, porque ¿qué pasa? Si se van a consumir también carbohidratos, hacerlo de forma tal que tengamos la posibilidad después de quemar esa energía haciendo algún tipo de actividad.
y evitar también, por ejemplo, después de una comida tal vez copiosa o no tan copiosa, tener una conducta, actitud sedentaria en ese momento, ¿no? Tratar de, por ejemplo, sentarse, pararse, caminar, hacer alguna actividad física de no tan alta intensidad, pero tampoco achantarnos en ese momento. Transitemos entonces hacia el descanso, doctor, el descanso cerebral. Pensemos en el sueño, en los horarios para dormir, en la salud del sueño en general, cuánto puede favorecer pues la vida activa del cerebro hasta edades avanzadas de la vida. Sí. Del sueño se pensaba que era un proceso totalmente pasivo. Y no lo es. Y no lo es. Uno se tendía a pensar, antes de los grandes descubrimientos llevados a cabo en las neurociencias después de la segunda década del siglo XX en adelante, que durante el sueño incluso el cerebro descansaba. Pero hoy sabemos, hoy en día, que el cerebro está activo todo el tiempo. Él no descansa en ningún momento. Es lo que alterna los periodos de actividad. Y no estamos hablando del momento en que estamos diseñando imágenes e historias en plena madrugada. El sueño en general, cuando dormimos. Ya sea incluso en las fases más profundas del sueño. Sí. Hay una actividad constante eléctrica en el cerebro que es de menor intensidad, pero que se dedica a estabilizar y a afianzar, por ejemplo, muchos circuitos de la memoria. Se sabe que para fijar bien la información que hemos adquirido hace falta un sueño reparador. Que si no hay un sueño reparador, que la persona sienta que al día siguiente se levantó descansada, entonces la información que habíamos intentado almacenar no va a fijarse adecuadamente. Y es muy importante en este sentido. Por ejemplo, estábamos hablando de la memoria anteriormente y ahora vincularlo con el sueño estamos viendo la relación que existe. O sea, las horas de sueño es un elemento primordial para incluso el neurodesarrollo desde las edades tempranas de la vida. Estamos hablando de las horas de descanso, ya habíamos hablando del sueño, y también la parte afectiva de las emociones es muy importante. Doctor, entonces el sueño reparador es aquel que nos permite descansar y sentir al día siguiente que hemos descansado. Que estamos libres de turbación, y estamos en condiciones para volver a depositar toda nuestra energía mental en las actividades del nuevo día. Hacemos el corte que corresponde, doctor, en este cierre del segundo segmento y regresamos en breve. Bueno. A ustedes confirmamos el deseo de compartir este tiempo en televisión de Consejo Sano y hablamos de los hábitos saludables para el cerebro. Ya estamos de vuelta, se mantiene con nosotros el doctor Omar. Doctor, potenciar las relaciones sociales, afectivas, familiares, pueden ayudar, pueden colaborar en ese empeño, en el noble empeño de mantener con salud el cerebro a lo largo de la vida. Sí, cómo no. También es la otra gran arista, otra gran vertiente que se necesita para tener un cerebro sano hasta las edades más avanzadas de la vida. Porque la parte afectiva tiene un papel de estabilizador en el resto de las funciones. Hay algunas personas que cuando hablan de inteligencia emocional incluso han hablado que no es que seamos una máquina que razona y que se emociona a veces, sino que somos seres emocionales que pensamos, como dándole la mayor preponderancia a lo que es la parte afectiva y de las emociones del individuo y del ser humano. Y es que tenemos no solamente voluntad y razonamiento, sino también tenemos la parte afectiva que nos motiva, que nos incita, que nos da deseos o de hacer las cosas, o todo lo contrario, o nos inhabilita, nos incapacita para llevar una vida normal. Y evidentemente desde edades tempranas de la vida, entre las tres cosas que se tratan de priorizar para un correcto neurodesarrollo de la persona, está la parte nutritiva, está la parte de descanso y está la parte del amor, de las afecciones, ¿no? De los afectos. Se dice que desde edades tempranas de la vida las personas necesitan recibir amor, necesitan recibir aceptación para crecer lo más sanamente desde el punto de vista mental. Y yo conecto esta respuesta con un concepto que se ha defendido mucho en los últimos años que tiene que ver con la inteligencia emocional, doctor. Es un recurso favorecedor también de esta idea buscando hábitos saludables para el cerebro. Tenemos que tener los recursos afectivos desde el amor y lo emocional para, digamos, salir airosos ante situaciones complejas que se nos pueden presentar en el camino. Claro,
Porque la parte de las afecciones, Sí. los afectos también van a definir la respuesta que daremos ante diferentes conflictos y situaciones que enfrentemos en la vida. Exacto. La parte de razonamiento, de conocimiento, de la sabiduría es muy importante, aplicar toda la información que ya hemos ido pudiendo acumular en la vida. Pero la parte de afectiva, estas cosas también van a definir el tipo de respuesta, van a modular cómo vamos a dar una salida, cómo vamos a darle una solución a un problema X determinado de la vida y la forma en la cual vamos a afrontar esa situación. Y seguimos entonces enlazando respuestas y preguntas con otras respuestas y otras preguntas y llegamos al estrés. Ese que se ha convertido en un mal de la contemporaneidad, doctor, también resulta enemigo en primer término de la actividad cerebral. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El estrés que se acumula con el paso del tiempo por la sobreestimulación de información que nos llega, por el hecho de tener cosas pendientes sin resolver, conflictos que quedan pendientes en la vida y que las personas van acumulando poco a poco, y eso genera que aparezcan después en el futuro trastornos afectivos importantes, que aparezcan crisis que después se tienden a confundir con reales enfermedades orgánicas cerebrales, como por ejemplo puede ser una epilepsia, como pueden ser otros trastornos orgánicos como un ictus, como ataques transitorios de isquemia, otras enfermedades neurológicas, y que sencillamente lo que hay de base es una alteración afectiva que se ha generado a punto de partida de una acumulación de estrés. El estrés también puede estar motivado que se acumule y que finalmente redunde en un mal funcionamiento de la memoria del individuo. A uno se le acercan muchas personas, incluso en edades intermedias de la vida, adolescentes terminando ya su adolescencia y entrando ya en la tercera década de la vida, con quejas de memoria. Y acuden preocupados a la consulta pensando que se van a enfermar de la misma demencia que ya venía padeciendo su abuelo, su padre, en fin, y que puedan estar dando ya indicios de que ya viene en camino a algún problema de ese tipo. Y cuando le intentamos explicar esta serie de cosas, esas personas inmediatamente identifican una serie de circunstancias, de motivos que los estaban llevando a una sobrecarga emocional, una sobrecarga cognitiva. Y era lo que estaba haciendo que finalmente diera el traste con un funcionamiento óptimo, adecuado de la memoria. Y que una vez que se resuelvan esas situaciones y cambian su estilo de vida, recuperan las funciones que se le habían afectado. Y entonces ya no olvidamos dónde dejamos las llaves cuando entramos a casa, o si colocamos el aceite y lo olvidamos y de pronto se incendia pues la cocina, y entonces empiezan a resolverse esos pequeños olvidos que en la vida cotidiana afrontamos. Tenemos necesariamente que acudir, doctor, a malos hábitos, ¿verdad? Conductas determinadas en la vida que pueden afectar la salud cerebral, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de café. ¿Nos puede hablar de...? Porque hay quien habla que el café puede ser como antioxidante y como favorecedor energético importante, pero en exceso no. ¿Nos puede decir, doctor? Con respecto al alcohol, por supuesto, cero tolerancia. No es útil para lograr alcanzar ningún objetivo de una optimización de los procesos mentales ni cerebrales. Pero con respecto al café sí le puedo decir que en una justa medida, en una dosis no excesiva, sí tiene efectos beneficiosos sobre el funcionamiento mental. Y hay estudios que demuestran que influye en la prevención de enfermedades neurodegenerativas a largo plazo, como la demencia de Alzheimer, como el Parkinson. Facilita que el cerebro pueda tener un funcionamiento mejor en muchas áreas de la vida, pero cuando se consume en exceso es cuando vienen los problemas. Puede venir un trastorno de ansiedad, una crisis de pánico y otras afecciones que pueden afectar a otros órganos y aparatos del organismo como tal. Pero una dosis de unas 3 tazas al día, quizás 4 tazas, algunos dicen que hasta 5 tazas de café, distribuidas de forma tal que no interfieran ni produzcan un insomnio tampoco nocturno, sí es útil para la salud mental, cerebral, vascular, así como también para la salud también circulatoria del corazón y otras partes del cuerpo. Razón por la cual usted agradece tanto la tacita de café cuando la ofrecen aquí en Consejo Sano. Antes, por supuesto, de la salida al aire del programa. ¿Y el tabaquismo, doctor, sigue siendo un factor de riesgo para la vida útil del cerebro? Sí, evidentemente. Ese es otro tema que tampoco permite un rango de tolerancia en lo más mínimo, porque no hay ningún estudio que avale que sea útil ni aún en las mínimas dosis que se pueda practicar el tabaquismo. O sea que todo por el contrario, lo que hace es favorecer los procesos ateroscleróticos dentro de las arterias.
y inducir la formación de placas de ateroma que van a terminar estenosando, ocluyendo, obstruyendo las arterias y favoreciendo entonces la enfermedad cerebrovascular y también la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renovascular y la enfermedad arterial periférica que termina produciendo una obstrucción de las arterias también. O sea que para el tabaquismo tampoco favorece en nada la salud cerebral. Todo lo contrario, doctor. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hablemos un tanto, aunque hemos mencionado algunos elementos, doctor, del uso de las nuevas tecnologías, porque algunos a favor, otros en contra, pues se debate, se genera una polémica sobre cuánto podría, desde el punto de vista de la actividad cerebral y su salud, pues, digamos, potenciar el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? En otro momento hablamos aquí sí. de un término que se llamaba infodemia. Infodemia. Infodemia, o sea, una epidemia de la información, el exceso de información. También atiborra nuestras mentes y nuestros cerebros al punto de hacernos también caer en estos problemas de los olvidos frecuentes que habíamos estado hablando. Y bueno, el exceso de estimulación de nuestro cerebro también puede afectarnos no de manera irreversible. Eso modificando los estilos de vida vamos a eliminar y a revertir las afectaciones que pudimos haber contraído. Y para nada estamos negando la utilidad y el beneficio que estas tecnologías nos han reportado y nos van a continuar reportando y vamos a tener que seguir dependiendo de ellas. Pero el exceso del consumo de ellas puede llegar a ser negativo para el funcionamiento mental. Pues nos quedamos entonces con esta y con el resto de las respuestas, doctor, que usted ha ofrecido hoy en Consejo Sano, todas buscando información, encontrando, por supuesto, elementos que nos ayuden a concientizar cuánto debemos hacer para garantizar la salud cerebral desde las primeras edades y hasta el cierre de nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros en Consejo Sano y a ustedes los invitamos a estar de regreso dentro de 7 días para juntos aquí compartir, como siempre hacemos, otro Consejo Sano.